Ya, pues, lo que estábamos viendo, estábamos empezando a ver fuerzas, ya, y estábamos empezando a entender, y bueno, y aquí entonces habíamos hecho una primera aproximación de la fuerza viscosa. Ahora, esto es notación nomás, ¿cierto? Porque uno puede empezar a simplificar la notación también un poquito, ya, si es que uno se da cuenta de lo siguiente, de que si uno, si uno por ejemplo tiene el gradiente, si uno tiene el gradiente de la velocidad, supongamos que uno toma el gradiente de la velocidad, el gradiente de la velocidad va a ser, a ver, ¿cómo escribirlo en realidad? Lo que pasa es que el gradiente de un campo escalar es un vector, ¿cierto? Eso de ahí va a ser un vector, que uno le podría llamar g. Y si es que la función f, por ejemplo, tiene... No, 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 no. La función f es una función de tres variables en el espacio, ¿cierto? Va a ser función de x, de y y de z. Entonces, el gradiente de la función f es simplemente df a dx según y más df a dy según j más df a dz según k, ¿cierto? Así que lo que realmente existe acá es el gradiente de cada componente de la velocidad por sí solo. Por ejemplo, el gradiente de u va a ser du a dx según y más de du a dy según j más du a dz según k. ¿Cierto? Estoy haciendo así un mínimo repaso de la de notación vectorial, para los que no se acuerden. Pero lo que tenemos acá es que tenemos las segundas derivadas, ¿cierto? De cada una de estas cosas. Ah, ya, pero es que hay otro operador, que sería el operador nabla punto, ¿cierto? Pero ahora sobre un vector. Si yo hago nabla punto, gradiente de u, eso es equivalente a operar con el operador gradiente, que sería decir, bueno, le voy a tomar la derivada con respecto a x según y de la componente y, porque estoy tomando el punto, ¿cierto? Y lo mismo hago con la componente j y lo mismo hago con la componente k de esa función, de este vector ahora, el vector gradiente, ¿cierto? Entonces, como el vector gradiente es du de x de y más du a de y según j más du a de z según k, si yo opero como si yo pudiera, porque en realidad es como extraño, esto no es un vector, ¿cierto? Esto es un operador. El operador nabla es un operador tal que si yo aplico el operador sobre una función, entonces le va a hacer eso a la función. Va a derivar la parcial con respecto a x y esa va a ser su componente y. Va a derivar la parcial con respecto a y esa va a ser su componente j. Y va a derivar la parcial y esa va a ser su componente k. Pero si yo, en vez de operar con la función f, ya le hago producto punto a un gradiente, por ejemplo, entonces lo que estoy haciendo es operar sobre el vector ahora. ¿Sí? Y como el producto punto está bien definido entre vectores, yo supongo que este es un vector y este de acá también es un vector porque es un gradiente. Así que el producto punto es la suma de las componentes de cada uno de estos elementos multiplicadas entre sí o en este caso operadas entre sí. Y entonces nabla punto gradiente de u es de 2u a de x2 más de 2u a de y2 más de 2u a de z2. Y esto es lo que comúnmente conocemos como el laplaciano de u. ¿Sí o no? Y entonces esto es, en realidad uno lo escribe así. Nabla cuadrado de u. Que es lo mismo
que nabla punto gradiente de U, que es lo mismo que esto de acá. ¿Sí? Notación nomás. Ahora, ¿qué pasa si U no es un campo escalar, sino que es un campo vectorial? Bueno, si es un campo vectorial por añadidura, entonces nabla cuadrado de B va a ser simplemente nabla de U o nabla cuadrado de U según I más nabla cuadrado de B según J más nabla cuadrado de W según K. Y entonces está bien definido también el laplaciano ahora de un vector, porque va a ser el laplaciano de cada una de las componentes del vector según cada uno de los vectores unitarios. Quizás ni me ven, no me ven en la cámara, porque estoy como medio en una esquina. Ven como el sol, y de nuevo esta es la hora rara. Y entonces volvamos a nuestra definición de la fuerza de roce. Se fijan que la fuerza de roce es nu por el laplaciano de U más nu por el laplaciano de B más nu por el laplaciano de W. Así que en realidad la fuerza de roce queda como fuerza de roce igual a nu por laplaciano de U según I más nu por el laplaciano de B según J más nu por el laplaciano de W según K. Y eso de ahí es la fuerza de roce. Entonces es igual, la fuerza de roce viscoso es igual a nu por el laplaciano de B. Así nomás. ¿Ya? Así que esto de acá sería como una manera bien condensada de escribir todo nuestro chorizo de acá. ¿Sí? Y claro, después uno ve esto en la ecuación y uno dice, hoy, pero si esto es facilito, pero en realidad esos son 9 componentes distintas de todas sus combinaciones posibles, ¿cierto? De las derivadas. Pero al menos la notación ayuda a entender que en realidad hay una cierta simetría ahí en esa fuerza de roce viscoso y es fácil también darse cuenta de cuál es el escalamiento de esta fuerza de roce viscoso, ¿cierto? Esta fuerza de roce viscoso, rápidamente uno se da cuenta que la fuerza de roce viscoso es proporcional a nu y este laplaciano en realidad la velocidad no puede reemplazar la velocidad como una escala u y son dos derivadas temporales, dos derivadas espaciales, ¿cierto? De u, así que ahí aparece una longitud al cuadrado, que podría ser en la vertical o en la horizontal. Después vamos a hacer distinciones entre esas dos escalas, pero al menos en general ese sería el escalamiento de esa fuerza de roce. O sea, ¿a qué me refiero con el escalamiento? Me refiero a como el valor aproximado, el orden en el cual estas fuerzas de roce ocurren en la atmósfera es más o menos eso, proporcional a nu por una escala de velocidad dividido por el cuadrado de una escala de longitud. ¿Ya? Y eso es más fácil verlo así que verlo así. Quizá igualmente fácil verlo así o verlo así, pero a mí me suena más compacto de esa forma. Ya, y bueno, ahora vamos a entrar en una parte que es un poco más compleja, que según yo es la parte más difícil prácticamente de la primera parte del curso y que es la parte en que tenemos que empezar a pensar en nuestro sistema de coordenadas para efectos de la dinámica atmosférica. Nosotros ocupamos un sistema de coordenadas que es relativo a la Tierra, ¿sí? Entonces, nosotros medimos el viento, pero nosotros medimos el viento con una estación meteorológica que está girando solidaria con la Tierra, ¿cierto? La Tierra está girando en torno a su eje de rotación, con un periodo de 24 horas, y ese giro de la Tierra nosotros no lo estamos considerando cuando medimos el viento, ¿sí? Porque si no tendríamos que agregarle una velocidad
al movimiento del aire. Si el aire está en reposo respecto de nosotros, nosotros decimos que el viento es cero. Pero esa no es la real velocidad del aire, porque el aire al menos se está moviendo a la velocidad angular o a la velocidad tangencial con la que se está moviendo la atmósfera en la Tierra. ¿Sí? Si tratemos de fijar un poco ideas, porque todo esto se va a volver súper abstracto una vez que empecemos a poner ecuaciones en la pizarra, y ahí va a estar como más difícil tratar de entenderlo, ¿ya? Entonces, pucha, ahora no me sale la cuestión. Ahí sí. Ya, supongamos que esa es nuestra Tierra, ¿cierto? Y nosotros tenemos acá el centro de la Tierra y tenemos una parcela de aire que está en alguna parte acá, ¿cierto? Vamos a decir que ahí está nuestra parcelita de aire muy tranquilamente y pertenece a la atmósfera. Y nosotros estamos con nuestros instrumentos acá. Por ejemplo, tenemos un anemómetro de copelas y estamos midiendo la velocidad del viento y medimos que la velocidad del viento es cero. Pues bien, nosotros sabemos que esa parcela de aire respecto del sistema solidario a la Tierra, ¿ya? Del sistema relativo, ¿cierto? Esa parcela de aire no se está moviendo, ¿ya? Pero la Tierra está girando en torno a su eje con una velocidad angular omega, de tal forma que omega es igual a, a 2pi, ¿cierto? Partido por 24 horas, ¿sí? O sea, está dando una vuelta completa en un día. Esa es la velocidad de rotación de la Tierra. Así que, ¿cuál sería la velocidad tangencial entonces que está experimentando esa parcela de aire ahora respecto de un sistema inercial? Del sistema en donde las cosas o donde las leyes de Newton funcionan. ¿Es fácil o difícil esa pregunta? No, no es tan difícil, porque si yo conozco la latitud de la parcela y desprecio un poco la... Vamos a ocupar los símbolos de Holton para todas las cosas, ¿ya? La latitud de Holton es lambda, si no me equivoco. La latitud de Holton es phi. ¿Sí? Si la parcela está a una latitud phi, ¿cuánto vale la velocidad en un sistema de referencia inercial de la parcela? Como la parcela está en reposo respecto a la Tierra, ¿cierto? Lo que uno supone es que la parcela de aire se está moviendo en un movimiento circular uniforme, ¿cierto? Alrededor de la Tierra. Y lo único que importa ahí es en realidad la distancia entre la parcela y el eje de rotación. ¿Cuánto vale la distancia entre la parcela y el eje de rotación? Despreciando la distancia sobre la vertical de la parcela. ¿Cuánto vale ese R de ahí? Ese R de ahí vale A por el coseno de la latitud, ¿cierto? Así que la parcela en realidad tiene una velocidad tangencial que es igual a la velocidad tangencial de un objeto que se mueve en un movimiento circular uniforme de radio r y velocidad angular omega. ¿Cuánto vale esa velocidad? ¿Les parece que sea omega por r? Sí, porque omega tiene unidades de 1 sobre segundo, ¿cierto? Y r tiene unidades de longitud, así que esto nos da unidades de metros partido por segundo. Ya, así me acuerdo yo de que esto es omega por r. Así que finalmente la velocidad vista desde un sistema inercial de la parcela es en realidad
es en realidad A omega coseno de phi. ¿Sí? No es nadita de poco, ¿ya? Esto puede ser mucho, ¿cierto? Porque está girando la parcela y en 24 horas da una vuelta completa al mundo, así que no puede ser tan poquito, ¿ya? Y eso es visto desde un sistema de referencia que está en el espacio y por lo tanto ahí se cumple, ¿cierto?, que la fuerza o la sumatoria de fuerzas externas sobre la parcela es igual a la masa por la aceleración de la parcela en ese sistema no inercial. ¿Ya? Pero pronto nos vamos a dar cuenta que obviamente en el sistema de referencia relativo ahora las cosas son distintas porque básicamente van a aparecer eh, cuando nosotros miremos las cosas desde el sistema de referencia de la Tierra, vamos a tener que adecuarnos a la aparición de dos aceleraciones, al menos, que son importantes y que aparecen cuando hay rotación terrestre. Una es la aceleración centrípeta y la otra es la aceleración de Coriolis, que aparece cuando la parcela o la partícula está en movimiento respecto de la superficie de la Tierra. ¿Ya? Esas dos aceleraciones van a aparecer y en un sistema de referencia inercial no es problema porque aparecen como aceleraciones acá, ¿cierto? Y no sé qué tanto se pueden acordar de esto de mecánica. Me imagino que habrá algunos que no se acuerdan de nada y otros que les suena o algunos que sí se acuerdan bien. Pero no sé si se acuerdan qué es lo que pasaba en mecánica cuando uno tenía aceleraciones que uno las veía solo en el sistema de referencia o uno quería cambiarse de sistema de referencia. Entonces lo que uno hacía era que ocupaba un truco, que es un truco en realidad, y es decir, bueno, todas estas aceleraciones que aparecen por el cambio de sistema de referencia, yo las voy a pasar al otro lado de la ecuación de la segunda ley de Newton y las voy a considerar más bien fuerzas. Y entonces les voy a poner unos nombres y les voy a considerar fuerzas ficticias. Y entonces aparecen fuerzas ficticias y la aceleración permanece siendo solo la aceleración respecto de este nuevo sistema relativo. ¿Sí? Y entonces, ahora sí es verdad que m por a es igual a la sumatoria de fuerza en el sistema relativo, solo que la sumatoria de fuerza en el sistema relativo incluye ahora fuerzas que no son reales porque no existen en el sistema de referencia inercial, no existen en el sistema de referencia absoluto. ¿Ya? Y hay varias maneras de que lleguemos a esta conclusión y yo creo que voy a ocupar las dos que vamos a ocupar en el curso, las vamos a ocupar ahora. ¿Ya? Entonces, primero, veamos, primero veamos qué es lo que son estas fuerzas aparentes o ficticias. ¿Ya? La primera de estas fuerzas aparentes o ficticias es una que es nuestra buena conocida, que es la aceleración centrípeta. ¿Ya? La aceleración centrípeta tiene tiene su pareja, ¿cierto? Su némesis es la fuerza centrífuga. ¿Ya? Y veamos de dónde aparece la aceleración centrípeta. Supongamos que tenemos un movimiento circular, ¿ya? De tal forma que el movimiento circular es uniforme, ¿sí? Y, por ejemplo, nosotros estamos cubriendo acá con nuestro movimiento circular uniforme que está moviéndose una partícula, por ejemplo, con velocidad angular omega, omega es chico, ¿sí? Y dado un cierto tiempo, la partícula va a recorrer un cierto ángulo que vamos a llamar delta teta. ¿Ya? Y como ustedes pueden ver, la velocidad en este movimiento circular, aquí no me quedó muy circular mi trazo, pero no lo voy a volver a hacer porque por miedo a que me quede mal ahora, eh, la velocidad siempre es tangencial a la circunferencia que describe el movimiento. Así que yo tengo tengo velocidad tangencial v, por ejemplo, ¿sí?
Pero para poder yo seguir el movimiento circunferencial circular uniforme, la magnitud de la velocidad no cambia, ¿cierto? Siempre va a ser omega por r, donde r es este radio de acá, ¿ya? Que le vamos a llamar así, r. Pero la velocidad cambia todo el tiempo porque básicamente en un tiempo posterior, habiendo pasado una cantidad de tiempo delta t y habiéndose movido la partícula en un ángulo delta omega, la velocidad ahora va a apuntar en esa dirección, ¿sí? Así que si yo ahora voy y pongo al ladito el vector b original que yo tenía acá, ese es mi vector b original, y este va a ser mi vector b más delta b, me va a aparecer un vector delta b, ¿ya? Que va a ser, si se fijan, yo puedo recuperar el vector delta b, que sería el vector cambio de velocidad, lo puedo recuperar restándole este vector b original al vector b más delta b. ¿Cómo lo hago? Bueno, lo puedo hacer gráficamente acá en este ejemplo, ¿cierto? Porque aquí, por ejemplo, yo podría construir un vector menos b, ¿cierto? Y sumarlo con b más delta b. Si yo sumo menos b con b más delta b y ocupo la regla del paralelogramo, ya obtengo el vector diferencia entre estos dos. Quizás me exageré un poco con el vector b y exageré un poquito con mi paralelogramo, pero es algo así. Así que ese de ahí, la unión de esos dos, ese es el vector delta b, ¿ya? Y en realidad, ustedes saben que el vector delta b en realidad también uno lo puede ver así, es un vector que va desde la punta del vector b hasta la punta del vector b más delta b. Ese de ahí va a ser el vector delta b, ¿ya? Así que fíjense que el vector delta b apunta hacia el centro del movimiento, o sea, hacia el centro de la circunferencia, ¿ya? ¿Y cuál es su magnitud? Su magnitud no la sabemos todavía, pero la podemos encontrar porque resulta que este ángulo que forman el vector b más delta b con el vector b es exactamente el mismo ángulo que recorre la partícula en ese mismo tiempo, ¿ya? Y eso es porque si, si la velocidad es todo el tiempo tangente a la posición de la partícula, entonces forma un ángulo de 90 grados acá y también forma un ángulo de 90 grados cuando llega acá. Y como forman el mismo ángulo, ¿cierto? Si yo describo un ángulo delta teta, entonces el ángulo entre esos dos vectores también es delta teta. Ya no sé si se convencen de una cosa así. Y por lo tanto, este triángulo de acá, este triángulo B, delta B, delta teta, es semejante al triángulo de acá, ¿ya? ¿Se podrá usar eso como ayuda o no? Uno podría decir que esto de acá que recorrió... Niños, no peleen, por fin. Eso de ahí es como delta S, ¿cierto? Así que, ¿cuánto vale ese cambio en el perímetro, si ustedes quieren? El cambio en el perímetro. Aquí estoy viendo si me va a resultar o no, pero el cambio en el perímetro va a ser delta S igual a R por delta teta, ¿cierto? Y por otro lado, el delta B o la magnitud de delta B, ¿cierto? Va a ser igual a R, que el radio en realidad de este triángulo es la velocidad B, así que el módulo de B por delta teta también, ¿sí? ¿Cuánto vale la aceleración entonces? La aceleración es delta V o módulo de delta V partido por delta T. Esa es la aceleración, ¿ya? Y si ustedes se fijan, si yo divido acá, me va a quedar que eso es el módulo de V por delta teta partido por delta T. Pero delta teta partido por delta T es omega, ¿sí? Así que delta V o el módulo de delta V a delta T es igual a el módulo de la velocidad. ¿Y cuánto vale el módulo de la velocidad?
también vale omega por R, ¿cierto? Así que esto es omega por R por omega, ¿cierto? Y eso en realidad es omega cuadrado por R. Si uno quiere escribir esto de manera más rigurosa, lo que uno debe hacer es lo siguiente: tomar el límite, ¿cierto? Cuando delta t tiende a 0. Y lo que encontramos es lo siguiente, que en el límite cuando delta t tiende a 0, delta v a delta t se convierte, y aquí vamos a ocupar una notación bien rara, que es primera vez que la vamos a ocupar, pero... Raimi, estoy haciendo clase, lo siento. Que es delta v a delta t, ¿ya? Para señalar que esto es una derivada total, ¿sí? De un vector, pero es una derivada total, porque no hay otro cambio del vector. Recuerden que el vector solo cambia por el hecho de que cambia su dirección, pero estamos considerando un movimiento circular uniforme. Por lo tanto, la magnitud del vector no cambia, es solo la dirección del vector que cambia, y por lo tanto podemos tranquilamente decir que esta magnitud delta v a delta t es toda la magnitud del cambio del vector, así que esto va a ser toda la derivada del vector, y esto es igual a menos omega cuadrado por r en la dirección r unitario, que es esa dirección que apunta hacia el centro de la circunferencia. ¿Sí? Y esto de acá, ¿cierto? Es la aceleración centrípeta. Otra manera de escribirla sería decir que esto es delta v a delta t, ¿cierto? Es igual a menos módulo de la velocidad por delta teta a delta t según r dividido por r. ¿Cierto? Donde, de nuevo, en nuestro movimiento circular uniforme, ese vector de ahí es el vector r, ¿sí? Y su magnitud, la magnitud de r, es r, que sería la longitud de la circunferencia, y por lo tanto r, vector dividido por r, es en realidad un vector unitario que apunta desde la partícula hacia, o sea, desde el centro hacia la partícula, pero la aceleración centrípeta apunta en la dirección contraria, así que por eso aparece un signo menos. Y ya sabemos que el módulo de la velocidad es simplemente en un movimiento circular uniforme omega por r, ¿ya? Y de ahí recuperamos en realidad lo que escribimos antes, que es que dv a dt, o la aceleración centrípeta, es en realidad menos omega cuadrado por r según r unitario. Y aquí, bueno, no sé si se acuerdan de estos problemas típicos de mecánica, pero por ejemplo, perdón. Uno se puede hacer una idea de que, por ejemplo, uno tiene una masa y la está agarrando con la mano de una cuerda, ¿cierto? Y la hace girar con una cierta velocidad angular omega. ¿Cuánto vale la tensión de la cuerda? ¿Cierto? Y lo que uno dice es que, bueno, aquí el balance de fuerza en realidad, por supuesto que hay una fuerza de gravedad, ¿cierto? Que en este caso, ¿cómo compensamos la fuerza de gravedad? Claro, supongamos que no hay gravedad. Que no hay gravedad en el problema. Y entonces uno está haciendo girar la cuerda, ¿cierto? La tensión de la cuerda
apunta en la dirección hacia el centro y por supuesto que la aceleración de la partícula también apunta hacia el centro. Entonces, F tiene que ser igual a m por a, ¿cierto? La única aceleración presente en este problema, porque estamos suponiendo que vamos a hacer girar la pelota a una velocidad angular constante, la única aceleración presente es la aceleración centrípeta, y por lo tanto, la tensión de la cuerda tiene que ser exactamente igual a omega cuadrado por r. ¿Sí? Entonces, la tensión de la cuerda es exactamente la necesaria para producir el cambio en la dirección de la velocidad en este movimiento circular uniforme. Y esa es la naturaleza de la aceleración centrípeta. Ahora, ¿qué pasa si yo estoy parado en un sistema de referencia que se está moviendo junto con la pelota? Ya, esa es la cuestión. Entonces, si mi sistema de referencia se está moviendo junto con la pelota, yo en realidad no experimento ninguna aceleración, ¿sí? Porque yo soy como una hormiguita que está parada en la pelota y yo digo, no hay ninguna aceleración. Pero lo raro sí es que hay alguien tirando de una cuerda y esa cuerda me está ejerciendo una fuerza que es igual a omega cuadrado r. Pero yo estoy en reposo respecto a mi sistema relativo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Ah, lo que pasa es que hay una fuerza ficticia que yo tengo que tomar en cuenta en este caso, que es la fuerza centrífuga, y ese tironeo de la cuerda lo que está haciendo es cancelar o compensar esa fuerza centrífuga que yo siento en mi sistema de referencia no inercial. ¿Sí? Estoy haciendo este ejemplo de mecánica porque es más simple, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Lo que sucede acá es lo siguiente. Yo tengo que la ecuación, la segunda ley de Newton funciona cuando mi sistema es inercial. Entonces yo voy a tener que la sumatoria de fuerzas externas sobre la partícula es igual a la masa por la aceleración en el sistema de referencia inercial. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si yo me quiero cambiar de sistema de referencia? Bueno, tengo que, de alguna forma eh, reconocer que parte de esta aceleración va a ir a cambiar, por ejemplo, y va a ser una aceleración que no va a entrar como aceleración propiamente tal. Entonces, por ejemplo, esto puede ser m por aceleración centrípeta, ¿sí? Más lo que sea que es la aceleración ahora respecto del sistema de referencia, ¿sí? De tal forma que la aceleración centrípeta más la aceleración que se experimenta ahora respecto del sistema de referencia no inercial, eso va a ser igual a la aceleración total del movimiento, que sería la aceleración en el sistema inercial. Pero entonces lo que hago yo, y esto es lo curioso, es que a esa masa por aceleración centrípeta le cambio el nombre, ¿cierto? Y para resolver ahora mi ecuación de movimiento como si fuera sumatoria de fuerza igual a m por a en el sistema de referencia no inercial, entonces yo a esto le digo, no, esto es una fuerza ficticia o una fuerza aparente, y a esa fuerza le llamo fuerza centrífuga. Y si yo soy una hormiga que está dentro de la pelota, yo lo que veo simplemente es que no hay aceleración, porque respecto de la pelota misma, o sea, respecto del sistema de referencia, no tengo aceleración, así que esto es cero. Y yo digo, para estar en reposo entonces, la fuerza centrífuga tiene que balancear exactamente, ser igual y contraria a la fuerza externa, que en este caso es la fuerza de tensión, y por lo tanto la tensión es exactamente igual a menos la fuerza centrífuga, ¿sí?
si, como lo vemos acá, la tensión es omega cuadrado por R, ¿cierto? Según menos R, porque la tensión está apuntando en la dirección de menos R. Entonces esto es menos omega cuadrado R según R unitario. Y dijimos que la aceleración centrípeta era menos omega cuadrado por R según R unitario. Entonces, la fuerza centrífuga apunta hacia afuera, ¿cierto? Y vale omega cuadrado por R según R unitario. Esa es la fuerza centrífuga. Omega cuadrado por R según R unitario. Y vemos que la tensión es exactamente igual a menos la fuerza centrífuga. Así que también está ok que podamos resolver el problema considerando todo esto como un sistema de referencia no inercial. Voy a parar la grabación por si alguien... Oye, va... Ok, entonces bueno, esa es la aceleración centrípeta y la fuerza centrífuga, ¿ya? Ahora tenemos que decir algo más sobre la gravedad antes de empezar ya a deducir ciertas ecuaciones de movimiento de la atmósfera. Y es que esta fuerza centrífuga, ¿ya? O esta aceleración centrípeta tiende a deformar la superficie de la Tierra, ¿sí? Y eso sucede porque la superficie de la Tierra no es completamente rígida, sino que es más bien un sólido viscoelástico. Si uno se imagina un marshmallow o no sé cuál puede ser un buen ejemplo, pero quizá más bien este soplado de vidrio que uno de repente ve, en donde la gente está soplando el vidrio, ¿sí? Y el vidrio todavía no está completamente rígido, ¿cierto? Porque todavía está caliente, y entonces la gente está como haciéndolo girar, y lo hacen girar y queda de una cierta forma, que no es necesariamente esférico, sino que más bien como achatado, así o como la greda también, que le pasa lo mismo. La Tierra también, en su giro, no tiene una forma perfectamente esférica, ¿ya? Entonces voy a dibujar dos esferas, o una esfera más bien. Voy a dibujar una esfera perfecta, a ver si me ayuda mi software. Ahí está la esfera perfecta. Pero la Tierra no es así, ¿ya? La Tierra no es así, sino que la Tierra es más bien un, eh, un esferoide oblado, ¿ya? Que tiene un cierto achatamiento en los polos, ¿ya? No sé cómo hacerlo. Por ejemplo, ahí. Atrás tuyo. Está a punto de pegarte. Ahí me quedó súper exagerado. Pero la Tierra en realidad es así, ¿sí? Está como achatada en los polos y está un poco más engrosada en el ecuador. Y eso es por efecto de la rotación. La rotación la dejó así. Tan difícil a los niños hoy día. Ya, entonces no sé, ahí está el centro de la Tierra. ¿Y cuál es la consecuencia de esta forma rara que tiene la Tierra? Que en realidad lo que sucede es que si yo estoy parado en alguna parte de la esfera, ¿ya? Supongamos que estoy acá, en este punto de acá, ¿sí? Si la Tierra es completamente circular, ¿cierto? Un objeto que esté pegado a la Tierra o que esté plantado en la superficie de la Tierra va a sentir, respecto de un sistema inercial, una aceleración centrípeta y va a tender a acelerar hacia el centro del eje de rotación, ¿cierto? Escucha, me está cambiando de posición la Tierra, no quiero que haga eso. No hagas eso.
Ah, porque cada vez que dibujo me la pesca. Tengo que hacer así. Otro chiste. Ok. Ya, sí, ¿cierto? Si es que yo tengo un punto ahí, ese punto de ahí tiene una cierta aceleración hacia adentro porque está girando. ¿Sí o no? Y esa aceleración va a ser igual a omega cuadrado por ese radio de acá. Otro chiste. La aceleración es para allá, pero entonces en un sistema de referencia ahora cerca de la Tierra, niños, ya. Una grande se llevó a los dos chicos de aquí. No sé si van a volver luego o qué, pero tenemos tiempo mientras no vuelvan. Ya, entonces esto de acá va a ser omega cuadrado por ese vector. Esa de ahí, ¿cierto? Es la fuerza centrípeta. O sea, dicho de otra manera, un objeto paradito en la superficie de la Tierra ahí debiera sentir una fuerza centrípeta en esa dirección, ¿ya? De tal forma que el objeto tenda a, como a salir de la Tierra. Y lo que realmente sucede es que además de sentir esa fuerza centrípeta, que es una fuerza aparente, como nosotros sabemos, no es real, ¿cierto? Hay una fuerza de gravedad que sí es real, ¿ya? Y que apunta hacia el centro de la Tierra. Esa fuerza hacia el centro de la Tierra, que es la gravedad. Y lo que usualmente ocurre en ciencias de la Tierra y también en meteorología es que lo que uno hace es combinar esta fuerza centrípeta con la gravedad, ¿ya? Porque realmente en un sistema, si nosotros estamos dentro de la Tierra, ¿cierto? Nosotros debiéramos experimentar esa fuerza centrípeta, ¿sí? Y debiéramos sentir que nos estamos escapando un poco, ¿cierto? Que nos estamos yendo, de partida que nos estamos yendo hacia el ecuador, nos debería empujar la fuerza centrípeta, nos debería empujar hacia el ecuador, ¿cierto? Y nosotros deberíamos tener una fuerza que nos permita llevarnos hacia el otro lado para que no nos escapemos todos hacia el ecuador, ¿cierto? Con esa componente. Y también deberíamos tener una fuerza que compense la componente vertical de la fuerza centrípeta, que sería esta de acá, ¿cierto? Tenemos una componente vertical de la fuerza centrípeta y otra que apunta en la dirección del ecuador, ¿ya? Bueno, lo que sucede entonces es que en realidad lo que uno dice es lo siguiente, vamos a sumar la fuerza centrípeta a la gravedad, ¿ya? La vamos a sumar y entonces el resultado de esa suma va a ser un vector que también así por el método del paralelogramo lo voy a dibujar con rojo para que se vea, va a quedar exageradamente mal, pero no importa, va a ser así. Y esto de acá le vamos a llamar G, pero a ese no le vamos a llamar la gravitación, sino que le vamos a llamar la gravedad aparente o simplemente la gravedad. ¿Y por qué le vamos a llamar simplemente la gravedad a la suma de la fuerza centrípeta más la verdadera gravitación? Porque eso es realmente lo que nosotros medimos en la superficie de la Tierra, ¿ya? Y lo otro que resulta curioso es que como la forma de la Tierra está, de alguna forma, está influenciada por esta rotación, ¿ya? Entonces la superficie de la Tierra es tal
que esta gravedad aparente es justo perpendicular a la superficie de la Tierra, en todo punto. ¿Sí? Entonces, en los polos, fíjense que en los polos no hay fuerza centrípeta, ¿cierto? Porque el radio es cero, no hay radio respecto al eje de rotación, y en ese caso, la gravedad aparente y la verdadera gravedad coinciden y van las dos hacia abajo, y en el ecuador, toda la componente de la fuerza centrípeta, ¿cierto? Es perpendicular también, o sea, perdón, es paralela a la gravedad real, ¿cierto? Pero en la otra dirección. Así que en el ecuador se siente menos gravedad que en el polo, pero también coincide la dirección de la gravedad en el ecuador con la de acá, y después en ningún otro punto entre medio coinciden la dirección de la gravedad real con la gravedad aparente. ¿Ya? Y eso es que, de alguna forma, la Tierra se moldeó para ser una superficie tal que esta gravedad aparente entonces es perpendicular a la gravedad. Y eso mismo pasa, por ejemplo, si uno piensa en un fluido, en que uno tiene un fluido en un tanque y hace girar el tanque, el fluido no va a mantener su superficie plana, sino que se va a generar una cierta hondura, ¿cierto? Y esa superficie va a ser una superficie parabólica, ¿ya? En que se va a balancear la fuerza centrípeta de cada uno de los pedacitos de fluido que está girando con la componente de la gravedad correspondiente, ¿sí? Y entonces es mucho más evidente ver que en ese caso, esta superficie que se crea en el agua, ¿cierto? Es una superficie que se llama equipotencial, ya vamos a ver por qué, pero en ese caso es perfecta, ¿cierto? La compensación entre la componente de la gravedad, ¿cierto? Que va hacia abajo en la superficie, y la componente de la aceleración centrípeta que va en la dirección hacia adentro del tanque de agua. Perdón, hacia afuera del tanque de agua. Así que, eh, entonces, realmente nosotros vamos a trabajar siempre con la gravedad aparente, ¿cierto? Que la vamos a llamar G, y va a ser igual a menos G según K, ¿ya? Y eso va a ser igual, por definición, a la gravedad real, que era nuestra gravedad asterisco que teníamos antes, que solo voy a volver un poco atrás, ¿ya? Recordar, esta es nuestra gravedad asterisco realmente, ¿ya? Que es la gravedad que viene de la gravitación. Yo ahí no le puse el asterisco, pero ahora lo voy a corregir y se lo pongo. Y nuestra gravedad asterisco entonces hay que modificarla un poco, ¿ya? Y la modificación es que le vamos a sumar entonces la fuerza centrípeta omega por omega cuadrado por r, ¿ya? Y como les dije, la fuerza de gravedad es una fuerza conservativa, ¿ya? Y resulta ser conservativa también en el sistema de referencia respecto de la Tierra. Y cuando una fuerza es conservativa, siempre esa fuerza se puede escribir en términos de un potencial. ¿Han escuchado eso, no? Eso les suena de física, a algunos les sonará de física. Cuando uno tenía la fuerza de gravedad, uno hablaba del potencial gravitatorio. Si uno tiene la fuerza elástica, que también era una fuerza conservativa, uno hablaba del potencial elástico, ¿ya? Y aquí vamos a definirlo, esta fuerza conservativa, siempre por unidad de masa, recuerden. Vamos a definirla como, vamos a definir el potencial de esta fuerza de gravedad, lo vamos a definir por esa función phi, como el gradiente de phi, va a ser igual a menos el vector g, ¿sí? Esto no es muy distinto al potencial gravitatorio típico que uno define en física, ¿ya? Solo que en meteorología es tan importante esta cuestión que tiene nombre propio, ¿ya? Y esto se le llama el geopotencial. Ahora bien, como por definición hemos dicho
que esta gravedad aparente, que ya ahora ya le vamos a dejar de llamar aparente, le vamos a llamar la gravedad nomás, la gravedad siempre es perpendicular a la superficie de nuestro esferoide oblado, nuestro, no me acuerdo cómo se dice eso, oblate spheroid en inglés, pero no estoy seguro que en español se diga así. Entonces, como la fuerza de gravedad o la gravedad aparente solo tiene una componente en la vertical, porque es perfectamente perpendicular a la superficie, así que solo va en la vertical, entonces el geopotencial solo tiene una componente respecto de z, ¿sí? Así que si es que menos g es en realidad menos g escalar según k, ¿cierto? Eso tiene que ser igual al gradiente de phi, por lo tanto phi no puede depender de x ni de y, solo puede depender de z, ¿cierto? Así que eso significa que, y esto es una phi mayúscula, así que voy a hacerle esas cositas para que la distingan de la otra phi, significa que de phi a de z es igual a menos g, ¿cierto? Perdón, es igual a g. Sí, porque déjenme corregir un poquito esto. G vector es igual a menos g según k, ¿cierto? Así que el gradiente de phi mayúscula es igual a menos g, pero como g es menos g según k, entonces esto es igual a más g según k, y eso implica que el gradiente no tiene, la función phi no tiene por lo tanto dependencia ni en x ni en y ni en el tiempo, porque si no, no habría cómo generar una función solo según k, así que eso significa que el geopotencial es solo función de z y de phi de z es igual a g. ¿Ya? ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, quiere decir que como la derivada respecto de z del geopotencial es una constante y es igual a g, entonces phi es solo función de z. ¿Sí? Y entonces quiere decir que la superficie de la Tierra tiene todo el mismo geopotencial, ¿cierto? Porque como solo depende de z, quiere decir que no hay dependencia con las otras variables, por lo tanto, la superficie de la Tierra es una superficie equipotencial. ¿Ya? Y desde ahí parte definiéndose el geopotencial, desde ahí para arriba. ¿Ya? Entonces, como ustedes pueden también suponer, si yo integro esta ecuación ahora con respecto a z, por ejemplo, si yo integro de phi a de z con respecto a z entre la superficie y algún valor de z, ¿ya? Eso es por definición, ¿cierto? Por definición es el valor de phi en z, siempre y cuando yo suponga, porque como siempre se puede hacer, estas cosas siempre se pueden hacer en física, ¿cierto? Que uno define, porque lo único que importa es la diferencia de potencial en general. Entonces, uno define, por ejemplo, que el geopotencial en z igual a 0 es 0. Y entonces, el geopotencial como función de z es simplemente la integral de phi a de z. Y de phi a de z es g, así que el geopotencial como función de z
es igual a la integral entre 0 y z de g de z. ¿Ya? Ahora, es evidente en todo caso que uno podría simplemente, ¿y por qué tanto atado, cierto? ¿Y por qué no sacamos la g para afuera y decimos que esto es simplemente phi es igual a g por z nomás? ¿Por qué no? Bueno, porque todavía es verdad que g tiene una leve dependencia de z, ¿cierto? Por lo tanto, no es posible llegar y sacarla fuera de la integral. Pero lo que sí es verdad es que haciendo esta integral aproximadamente con g aproximadamente constante, siempre vamos a poder encontrar la altura a la cual está una cierta superficie de geopotencial. Si yo conozco el geopotencial, básicamente la altura a la que está esa superficie está dada casi aproximadamente o muy aproximadamente por phi partido por g, ocupando un valor constante. Así que esto es muy parecido a la altura y de hecho vamos a definir luego algo que se llama la altura geopotencial. A definir después. ¿Ya? Ahora, aquí hay que decir algo, y esto, aquí empieza toda la parte, hasta el momento creo que no he hecho nada demasiado esotérico, ¿ya? Lo único esotérico, y que me tienen que creer un poco, es que la forma de la Tierra, ¿cierto? Esto se los dije sin mayor demostración, porque no lo puedo demostrar, y tampoco es verdad completamente, ¿cierto? Porque hay montañas y hay deformaciones también respecto de este esferoide oblado, pero el esferoide oblado este es prácticamente, coincide perfectamente con lo que uno esperaría dada la rotación de la Tierra, ¿ya? Así que eso no tengo cómo convencerlos, pero se los digo, nomás que esto es una muy buena aproximación, el suponer que la superficie es perfectamente perpendicular a la resultante, ¿cierto?, de esta gravedad aparente, ¿ya? Ahora, a pesar de que la Tierra tiene este como ensanchamiento hacia el ecuador, ¿ya? Si uno pone eh, si uno pone un objeto en reposo sobre la Tierra, incluso si es que no hay fricción, entonces ese objeto no empieza a moverse hacia el polo, ¿ya? Por ejemplo. Porque lo que uno dice es, tiene que haber una fuerza centrípeta, ¿cierto? Que compense la aceleración, perdón, una fuerza centrípeta, sí, que compense la aceleración, perdón, una aceleración centrípeta y una fuerza centrífuga. Siempre se me olvida esto. Esta es la fuerza centrífuga. Si yo tengo una partícula en reposo sobre la superficie de la Tierra, esa partícula respecto de un sistema de referencia inercial va a tener una cierta aceleración que va a ir hacia el polo, ¿sí? Entonces uno pensaría, si yo dejo una partícula ahí quieta en la Tierra, entonces esta partícula quizá debiera empezar a moverse hacia el polo, ¿sí? Pero no lo hace porque en realidad cuando uno tiene una partícula quieta sobre la superficie de la Tierra, lo que sucede es que como la forma de la Tierra coincide con la perpendicular de esta gravedad aparente, ese objeto se va a quedar en reposo nomás, porque va a estar simplemente, va a estar compensada esa falta de gravedad que le falta en un lado, ¿cierto? Va a estar compensada, va a estar compensando a la aceleración centrípeta. ¿Se entiende o no? Podríamos hacer un mono solo de eso. ¿Les parece? Si hacemos un mono solo de eso. Porque pensar en estas cosas nos va a ayudar a meternos en el tema que viene ahora.
nosotros tenemos nuestra Tierra así obloide, ¿cierto? Y que está un poco exagerada, pero también sabemos que la fuerza real es solo la... Ups, muy feo eso. Un poco mejor, pero no me convence. No. Nosotros sabemos que en un punto la fuerza real es solo la gravedad. ¿Sí? Esa es la única fuerza real. Entonces, la pregunta es, ¿por qué un objeto no se empieza a mover hacia el polo? No, me está pasando lo mismo cuando trato de dibujar encima de la... Yo no puedo hacer nada de esto sin dibujar, ¿ya? Así que yo no esperaría que ustedes tampoco pudieran hacerlo. O sea, hay gente que tiene la abstracción de imaginarse todo esto en la cabeza, pero yo no. Y mis dibujos no son particularmente buenos, pero al menos yo logro con mis dibujos entender. Yo les recomiendo mucho que dibujen estas cosas, ¿ya? Fíjense que la gravedad real va hacia el centro de la Tierra esférica, ¿cierto? Y aquí las dos coinciden quizá, pero entonces la Tierra está achatada por la forma. Entonces si yo estoy parado acá, fíjense que la gravedad tiene dos componentes. Tiene una componente que es hacia el centro de la Tierra, ¿cierto? Que es así. Y otra que va hacia allá. Que uno diría, pucha, esa componente de la gravedad va a hacer que mi partícula deslice para allá, ¿sí? Con respecto a la Tierra. Pero no lo hace. ¿Por qué? Porque con respecto a la Tierra, yo tengo una fuerza aparente, ¿cierto? Que es la fuerza centrípeta, que está tirando a las partículas hacia allá. Esa fuerza centrípeta a su vez tiene dos componentes. Tiene una componente que va en contra de la gravedad aparente y otra que compensa exactamente a esa componente de gravedad a lo largo de esa superficie. Entonces la parcela no desliza, ¿ya? El problema está cuando las cosas no están en movimiento, ¿ya? Porque cuando las cosas no están en movimiento, estamos cambiando un poco la aceleración todo el tiempo y por lo tanto la partícula no necesariamente va a estar en equilibrio con su fuerza de aceleración centrípeta. ¿Sí? Y esto no es fácil de entender, así que yo no espero que lo entiendan a la primera, porque a mí incluso todavía me cuesta creer estas cosas, pero yo sé que son verdad porque sí. Yo en algún momento me convencí, ¿ya? Así que ustedes también tienen que tener su momento de convencimiento propio, ¿ya? Que mientras antes llegue mejor. Pero entonces, supongamos que yo tomo una partícula acá en el polo y supongo que no tengo fricción, ¿ya? Y entonces hago partir este movimiento en el polo y, por ejemplo, lanzo la partícula hacia el sur. Ya, es medio tonto lo que estoy diciendo. Desde el polo siempre voy a lanzar la partícula hacia el sur, ¿sí? No la puedo mandar para otro lado, ¿sí? Pero la mando hacia el sur. Y supongo que el movimiento ocurre sin fricción. Yo les pregunto, queridos estudiantes de meteorología dinámica, ¿qué es lo que ustedes creen que pasa con la partícula? Si es que el movimiento es chiquitito. Si yo le pego así como un chilito nomás. Bueno, si lo pensamos, lo que va a pasar es lo siguiente. En el polo, en el polo, la partícula está quieta, ¿cierto? Y está todo compensado porque lo único que hay ahí es
la aceleración de gravedad que apunta hacia el centro y nada más. No hay más fuerza sobre la partícula, ¿cierto? Pero si yo la saco un poquito del polo, inmediatamente aparece una aceleración centrípeta, ¿sí o no? Porque inmediatamente empieza a sentir ahora la rotación de la Tierra, la gravedad no necesariamente va a cambiar demasiado, ¿ya? Así que si es que yo estoy suficientemente cerca del polo, yo podría decir que en realidad va a aparecer esa aceleración centrípeta acá, apuntando en esa dirección, ¿sí? Apuntando en dirección omega cuadrado por r. Y con esa magnitud además. Donde r va a ser justo la distancia en que la partícula salió del polo y recorrió una cierta cantidad. ¿Sí? Pero esa es la aceleración, es la única aceleración que siente la partícula, ¿cierto? Y entonces uno podría decir, pucha, si r es una coordenada en el polo, y hay aquí, no sé, pongamos una banderita del polo norte, donde vive Santa Claus, y no sé, nos movemos una distancia r, entonces salió una distancia r y empezó a sentir una cierta aceleración ahora de vuelta para allá. ¿De cuánto? De menos omega cuadrado r. Cuando pase por el polo la aceleración va a ser 0. Cuando pase por acá de vuelta va a sentir una aceleración igual, pero yendo hacia el centro de nuevo, de también menos omega cuadrado por r. La ecuación que va a regir este movimiento es la siguiente. La aceleración de 2r a dt2 es igual a menos omega cuadrado por r. Esta es la ecuación respecto del sistema de referencia en la Tierra, ¿sí? Porque eso es lo que va a sentir la partícula. La aceleración de la partícula es igual a la aceleración centrípeta y nada más, ¿sí? No hay nada más. Pero esta ecuación, si uno la resuelve, es de 2r a dt2 más omega cuadrado por r igual a 0, donde omega cuadrado es constante y positivo. Esta ecuación ustedes la conocen, ¿cierto? Es la ecuación del oscilador armónico, ecuación del oscilador armónico. Y entonces esta ecuación describe un movimiento con periodo tau igual a 2pi partido por omega cuadrado. No, 2pi partido por omega. ¿Sí o no? Entonces, el movimiento, ¿sí? Visto por un observador fuera de la Tierra, lo que va a ver es lo siguiente. Va a ver que la partícula se está moviendo así en torno al polo. ¿Sí? Pero Se ve el ahora, puntero, aquí lo que va a ver, Alejandro, dale. que no se veía el puntero, como que hiciste un movimiento o algo, ¿no? Sí, hizo un movimiento pero hizo un movimiento en la cámara. No me estás mirando la cámara, ¿cierto? Ya, voy a hacerlo con el puntero. Lo que va a ver una persona que está afuera es que la partícula sale para allá y se devuelve todo el rato. Eso va a ver una persona y va a hacer un movimiento además en línea recta, ¿sí? Con una cierta amplitud que va a depender del chancacazo que uno le pegue al principio.
a la partícula, ¿cierto? Si es chiquitito, entonces va a ser un movimiento chiquitito. Si es más grande, bueno, ya se va a perder la linealidad incluso del movimiento y a lo mejor las condiciones no van a ser las mismas. Pero el ejemplo funciona si es que es un movimiento pequeño. Y ahí va a estar haciendo así. Ahora, la pregunta que les hago yo a ustedes es ¿qué movimiento va a describir la partícula ahora respecto del sistema de referencia en la Tierra? Como nosotros estamos forzando a Profe, la partícula, sí, debería ser como, no sé si me ve, algo así o no. ya puede ser, pero en realidad es más fácil porque como sabemos que el movimiento se demora un día en hacer su recorrido completo, lo que sucede es que en mediodía va y vuelve al polo, describiendo una pequeña circunferencia. ¿Ya? Y después de que vuelve al polo, describe otra circunferencia más. ¿Ya? Entonces, en realidad lo que hace es un 8 en un día completo. Y eso es porque, desde el punto de vista de la Tierra está girando, ¿cierto? En el espacio afuera, lo que yo veo es que la única fuerza realmente que está existiendo es la gravedad. Así que lo que yo veo es que para, para permanecer en esta superficie rotante, ¿cierto? La partícula tiene que compensar la aceleración centrípeta y va a ir para allá y va a ir para acá. Porque, porque si es que baja mucho, va a girar demasiado rápido, le va a aparecer esa componente centrípeta, ¿cierto? Que no va a alcanzar a compensar la gravedad y rápidamente la va a empezar a tirar de vuelta hacia el polo. Y de nuevo le va a pasar lo mismo al otro lado y así. Y va a ir moviéndose cruzando el polo, ¿cierto? Pero para cruzar el polo se va a demorar solamente medio día. Y entonces en medio día va a ser un círculo, va a ser un círculo. Y estos círculos tienen nombre incluso, ¿ya? Se llaman círculos inerciales u oscilaciones inerciales o oscilaciones de momentum angular constante. ¿Ya? Y curiosamente, son oscilaciones que existen en la mecánica de fluidos geofísicos, pero en general en la atmósfera no son muy comunes, pero sí en el océano. En el océano sí existen. ¿Ya? Y ocurren porque el viento fuerza, por ejemplo, a parcelas a moverse. Y no estoy hablando solo del polo, ya vamos a generalizar este resultado a otros lugares que no son el polo. ¿Ya? Pero estos movimientos inerciales o oscilaciones inerciales existen en todo el planeta. Y en la atmósfera quizás son relevantes en algunas partes, ¿ya? Habría que mirarlo con más profundidad, pero sí pueden ser relevantes en algunas partes. Ya, yo creo que podemos quedar hasta aquí por hoy, porque lo que va, la caja de Pandora que vamos a abrir ahora es mejor abrirla con ustedes ya familiarizados con esto, así que les recomiendo que lean el Holton hasta acá, ¿ya? Porque la próxima clase de dinámica, que va a ser el martes, vamos a ver dos maneras de hacer las cosas, ya no vamos a desviarnos un poquito de Holton
para seguir entendiendo la aparición de estas fuerzas aparentes en las ecuaciones de movimiento de la atmósfera. Van a aparecer la fuerza centrífuga, pero también va a aparecer la otra fuerza importante, que es la fuerza de Coriolis. ¿Ya? Va a aparecer la próxima clase. Y va a aparecer de dos maneras distintas. ¿Ya? Así que dejemos hasta acá la clase de dinámica. ¿Y qué les parece si nos juntamos en 15 minutos más para la clase de radiación? Los que se quedan con radiación.